Integrantes: Katia Burgos Ríos, Brigitte Flores Artiaga, Zaira Medina Carrera. El incremento del desempleo durante la pandemia en el periodo del año 2020, Lima, Perú. Problemática. Para la gran mayoría, el virus llegó de improviso y se está quedando más tiempo de lo que quisiéramos. En estos meses, la pandemia se ha encargado de cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Tras las medidas de aislamiento y confinamiento impuestos desde mediados de marzo hasta fines de junio para contener el avance del virus, generó un duro golpe en la economía peruana por el cierre casi total de sus actividades productivas. Descripción general. El desempleo es una realidad desde mucho antes de este nuevo virus, pero ante esta problemática se vio un incremento preocupante. El Perú fue uno de los países que experimentó mayores pérdidas de empleo como consecuencia de la pandemia. Justificación. Esta problemática es de suma importancia, debido al gran incremento de desempleos en nuestra población, y cómo esto ha afectado no solo a la economía peruana, sino también a muchas comunidades vulnerables que están en una condición de pobreza. En este proyecto se busca analizar y reflejar las cifras mediante los porcentajes del crecimiento de desempleo, así como algunas de las posibles causas. Preguntas de la investigación. Pregunta general. ¿En cuánto aumentó el desempleo durante el año 2020? Pregunta específica. ¿Cuáles son los porcentajes de los distritos con más desempleo? ¿Cuál es el sector social más afectado durante la pandemia con el aumento de desempleo? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Determinar cuál es el aumento de desempleo durante la pandemia en el 2020. Objetivo específico. Determinar los distritos con mayor porcentaje de desempleo. Determinar cuál es el sector social más afectado durante la pandemia con el desempleo. Metodología. Nuestro sector comercial viene siendo afectado desde mucho antes, pero a inicios del año 2020 se manifestó en el continente asiático la aparición de una nueva enfermedad nunca antes vista. Debido a esta, varios países tomaron precauciones para evitar su propagación, pero lamentablemente ola tras ola de contagio ha ido acabando con muchas vidas, al mismo tiempo que con nuestros empleos, ya que las empresas se han visto obligadas a realizar una reducción de personal y en algunos de los peores casos a cerrar sus organizaciones. Obtención de datos y manejo de la información. Esta información la obtuvimos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y la agencia EFE, la cual fue publicada por el diario El Comercio, teniendo en cuenta la cantidad de desempleos que causó esta pandemia a comparación del 2019 en el año 2020. Cálculos fundamentados en la teoría del curso. Así como la mayoría del porcentaje de desempleo se generó en las empresas, en el sector informal hubieron muchos trabajadores que se vieron obligados a dejar sus trabajos, como los vendedores ambulantes. Un claro ejemplo de esto es el caso del Emporio de Gamarra y los distritos como La Victoria y San Juan del Lurigancho. Análisis de los resultados. Debido a la pandemia de la COVID-19 se dio un incremento en los desempleos. En nuestro país, las regiones más afectadas han sido la costa, sierra y selva, principalmente la costa, ya que en ella se concentran las ciudades más grandes de nuestro país, pues la población ocupada ha caído en 23%. Seguida de esta se encuentra la sierra, que sufrió una disminución del 11,8%, y la selva con una contracción del 5,5%. En el caso de Lima, nuestra capital peruana, con cerca de 10 millones de habitantes, el desempleo subió a 16,4% entre agosto y octubre últimos, dado que 400,000 personas manifestaron estar en búsqueda activa de empleo. Por las actividades productivas a nivel nacional, la caída del empleo se produjo principalmente en la minería, con un 54,6%,
en la pesca con un 35,9%, en servicios con un 30,6% y en el comercio con un 29,7%, mientras que la crisis impulsó el empleo en la actividad agropecuaria en 20,5%. Conclusiones. En síntesis, el incremento de desempleo en nuestro país es una problemática preocupante en la realidad para muchos peruanos. Tras las medidas de aislamiento y confinamiento realizadas por el Estado peruano, el sector económico del país tuvo una recesión, generando esto un alto porcentaje de desempleo en nuestra población. Y aunque esta realidad no es ajena en nuestro país, este aumento de desempleo ha tenido grandes repercusiones negativas. Por ello, la tasa de desempleo a nivel nacional en el Perú fue de 9,6% entre julio y septiembre últimos, lo que significa que más de 1 millón de personas buscan empleo en las zonas urbanas después de la cuarentena que fue impuesta en nuestro país debido a la pandemia de la COVID-19. Recomendaciones. Hacer nuevamente una cuarentena no sería una opción viable, ya que esto hace que el sector comercial tenga una recesión y es lo que ha provocado el incremento en los desempleos. Por ello, tenemos que ser responsables con nuestras acciones, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad al momento de realizar las compras para que muchos de estos pequeños mercados y pequeñas tiendas no tengan que cerrar. Otra posible solución puede ser que se haga un análisis a las micro y pequeñas empresas para poderles otorgar crédito, ya que muchos han cerrado por la cuarentena y esto haría que reabran sus negocios.